estimados colegas, compañeros de trabajo y amigos. Es un honor encontrarme aquí en la ciudad de Arequipa nuevamente. Estuve para el Pleno Jurisdiccional Nacional, justamente con la doctora Tutaya, compartiendo con el doctor Rubio y con muchos de ustedes. Y en verdad, con mucho agrado, retorno a esta bella ciudad que siempre nos recibe con los brazos abiertos. El tema que se me ha encargado exponer son los deberes de colaboración de las partes en el proceso laboral oral. Introduciéndonos a este tema rápidamente, dado el tiempo asignado, lo primero que deberíamos considerar para enfocarnos en los deberes de colaboración de las partes es en identificar cuál es el sistema procesal que está cogiendo nuestro nuevo proceso laboral oral. Y ese nuevo sistema procesal oral justamente tiene la identificación o la denominación final de oral, porque la oralidad es el aspecto central o resaltante a considerar, siempre enfocados en el tema que voy a exponer el día de hoy, que es los deberes de colaboración de las partes. Hay que recordar que cuando hablamos de sistemas procesales, nos estamos refiriendo al conjunto de normas, principios, instituciones que están destinados a procurar que la justicia se haga realidad en los diversos ámbitos de la jurisdicción. Entonces, si esa es la concepción del sistema procesal, habría que identificar cuál es el aspecto externo que debemos tomar en cuenta respecto a un sistema procesal. Y ese aspecto externo o esa percepción o visión externa tiene que ver con la manera del desenvolvimiento del proceso. Y una de las maneras de desenvolvimiento del proceso es el referido a los sistemas procesales escritos y los sistemas procesales orales. En el caso de los sistemas procesales escritos vinculados al sistema jurídico del civil law, y en el caso del sistema procesal oral vinculado al sistema jurídico del common law. Entonces, en el caso del nuevo procesal laboral oral peruano, pertenece específicamente al sistema procesal del civil law, porque el sistema procesal del civil law, si bien está identificado en una estructura procesal escrita, esa estructura procesal escrita también contaba con atisbos o rasgos de oralidad, no fuertes, no marcados, pero existían. El proceso iniciado con la demanda, pero con momentos importantes, por lo menos a nivel legislativo, de audiencias, que en la práctica o en la realidad pues se convertían en escritos, como todos sabemos, históricamente hablando. En cambio, el sistema procesal oral tenía marcada el aspecto de la oralidad, pero también tenía marcado la presencia de las partes en la discusión de los temas en conflictos. Y el juez estaba o está en este tipo de sistemas un tanto en una posición de observador de las partes para que a partir de lo que ellos expresen pueda definir el conflicto. Eso no ocurre en el sistema procesal escrito, donde el juez sí tiene una presencia importante. Entonces, como bien lo ha destacado la doctora Tutaya en la exposición anterior, nuestro sistema procesal tiene como caracteres importantes, como caracteres fundamentales, en la actualidad, la oralidad, la socialización y la publicidad. Pero hay que recordar que desde la perspectiva del civil law, es decir, del sistema escrito con rasgos de oralidad, con una inversión de los papeles, porque en la actualidad se ha incorporado con el rasgo de oralidad como predominante. Y sin descuidar el aspecto escrito, hay que recordar que nuestro proceso también se inicia con la postulación escrita, tanto de la demanda como de la contestación de la demanda. Esto rige en todos los procesos civiles y en los procesos laborales latinoamericanos en la actualidad. Entonces, esta
concepción del proceso desde la perspectiva de la oralidad, en lo cual nos vamos a centrar en este momento, y que ha implicado un cambio con este nuevo código, nueva ley procesal del trabajo, es un cambio importante porque, si recordamos, en la ley procesal del trabajo anterior, así como el Código Procesal Civil, a pesar de que tenían la oralidad inmersa en su normativa, no llegó a plasmarse en la realidad. Nuestros procesos seguían siendo eminentemente escritos, y lo oral pasaba por realizar una audiencia, un comparendo en el cual todo se reflejaba en un acta, y había momentos en los cuales el acta ya estaba lista y las partes solo iban a firmar. Eso ya no ocurre en este nuevo proceso laboral oral, en el cual ya la incidencia importante está en la participación de las partes a través de esta característica que es la oralidad. Pero esta característica que es la oralidad se ha incorporado desde dos perspectivas en la nueva ley procesal del trabajo, desde una perspectiva dogmática y desde una perspectiva metodológica. La perspectiva dogmática está referida a que, siendo un carácter la oralidad, se ha consagrado también como principio en la nueva ley procesal del trabajo. Entonces se le ha dado una relevancia, una importancia al considerarlo desde un primer momento como principio. Y desde la perspectiva metodológica, la característica ahora sí de la oralidad tiene razón de ser en el proceso laboral en la medida en que se manifiesten los principios de concentración, inmediación, celeridad, economía procesal, veracidad y publicidad. Estamos hablando ya no solo de identificar los principios o resaltar la importancia de los principios, sino que operativamente se manifiesten estos principios en el proceso laboral y específicamente en la audiencia de conciliación y fundamentalmente en la audiencia de juzgamiento. O sea, no solo debemos tener la concepción de que estos principios son importantes, sino que estos principios operativamente deben plasmarse en el proceso a través de la participación de las partes, su intervención, el debate probatorio, el interrogatorio, entre otros aspectos a destacar que hacen que estos principios logren efectivizarse en el proceso. La nueva ley procesal del trabajo se ha orientado a que la oralidad se torne en una característica fuerte en el proceso. Esta característica fuerte en el proceso parte, en principio, de reconocer estos caracteres que hemos señalado de oralidad, socialización y publicidad, pero la oralidad fuerte se basa en el rol protagónico del juez y en la regla de desigualdad por compensación. La oralidad en sentido fuerte, ahí hacemos una cita de Paul Paredes, significa la necesidad de interacción entre los partícipes en las audiencias para actualizar las pretensiones, las defensas y los medios probatorios a fin de permitir al juez a su conclusión la construcción del sustento fáctico jurídico de su decisión. Es decir, participación de las partes en aspectos centrales como son actualizar pretensiones, realizar sus defensas y actuar la prueba en la audiencia. ¿Para qué? Para que el juez pueda construir justamente su decisión basado en los hechos acreditados en audiencia y en el derecho que sustenta a esos hechos que lógicamente tiene como punto de partida la pretensión postulada originariamente. Y de otra parte tenemos la regla de la desigualdad compensatoria, esto sobre la base de la aplicación del principio protector, que implica un amparo preferente para el trabajador, y ese amparo preferente se manifiesta en tres casos concretos: la redistribución de las cargas procesales, sobre todo lo que ahora se denomina las cargas procesales dinámicas, el reforzamiento de los poderes directores del juez, orientados a que el proceso logre su finalidad, y el reforzamiento de los deberes de colaboración de la parte habilitada para aportar la prueba, sobre todo en lo que es el principio de disponibilidad de la prueba. Veamos cada uno de estos aspectos que están vinculados a los deberes de colaboración. En principio, las cargas probatorias dinámicas, que desde la perspectiva de la regla general
implica que quien alega un hecho lo prueba y quien lo contradice, pues también tiene que, alegando nuevos hechos, tiene que probar aquellos hechos que justamente contradicen la posición expresada por la parte demandante. Sin lugar a dudas, desde la perspectiva de la regla general, quien alega un hecho tendrá que procurar en el proceso demostrar que lo que alega es lo correcto. Y si eso es así, la demanda será declarada fundada. Y la parte demandada, en contraposición, si alega hechos nuevos en relación a lo postulado por el actor, tendrá que probar aquellos hechos que más bien enervan la posición vertida por el accionante. Y si lo logra probar, la sentencia se declarará infundada, o la sentencia declarará infundada la demanda. Pero la regla general se agota en la medida en que sería fácil a la parte demandada de que viendo la posición de la parte demandante diga, bueno, la parte demandante no ha presentado prácticamente nada o nada que pueda servir para sustentar su pretensión. Entonces yo escojo el camino fácil de sencillamente decir, no es verdad lo que dice la parte demandante, y al final voy a ganar el juicio, pues porque la regla general le va a decir a la otra parte que no ha logrado probar nada o casi nada. Entonces ahí es donde surge la preocupación doctrinaria y legislativa de las cargas probatorias dinámicas, que son materializadas en la Ley Procesal del Trabajo en lo que son las reglas especiales de cargas probatorias, y que, por ejemplo, han sido nutridas en el aspecto de la presunción de laboralidad, en la presunción de la lesividad alegada, y en el caso del trabajador, específicamente, acreditar, por ejemplo, la fuente normativa en el caso de convenios colectivos, costumbre, o el motivo de nulidad y acto hostil en el caso del acto hostil, además de la existencia del daño. Pero respecto al empleador como parte demandada, se le imponen cargas probatorias muy fuertes, muy fuertes. Una de ellas, demostrar o probar el pago. Es decir, la parte demandada tiene la carga probatoria del pago, además de otras cargas probatorias que podemos identificar en esta diapositiva. Este dato es importante porque está vinculado con los deberes de colaboración de las partes. Los deberes de colaboración de las partes tienen relación con las cargas probatorias en la medida que las cargas probatorias exigen a determinada parte que cumpla con acreditar determinado supuesto de hecho para que se puedan activar estas conclusiones relativas a las cargas probatorias por el juez. En un proceso judicial puede ocurrir que la parte demandante no logre aportar al proceso medios probatorios o elementos de prueba suficientes como para que el juez se forme convicción respecto a su teoría del caso. Puede ocurrir que ocurra lo contrario, que más bien incorpore medios de prueba suficientes y que el juez se forme convicción y ampare finalmente la demanda. Pero en el primer caso que he indicado, cuando no logra aportar elementos de prueba suficiente, allí es donde se activan las cargas probatorias. ¿Qué es lo que la parte demandante, y si fuera el trabajador, debe probar? Por ejemplo, en el caso de la relación laboral, lo que debe probar son los elementos de la relación laboral que todos conocemos, la prestación personal, ¿no?, la remuneración y la subordinación. Pero no logra acreditar todos ellos. Ahí es donde se activa la presunción de laboralidad y el juez utiliza la carga probatoria. Bueno, no has demostrado todo, pero hay una presunción, la de laboralidad. ¿Qué exige la presunción de laboralidad? Que acredites la prestación personal de servicio y automáticamente se activa la presunción, que es asumir que estamos frente a un contrato de trabajo de duración indeterminada. Igual sucede con la parte demandada cuando la relación laboral ya está acreditada y lo que está reclamando el trabajador es una prestación económica. El trabajador no ha logrado demostrar, no ha incorporado prueba en relación al incumplimiento del pago de sus obligaciones laborales por el empleador. Pero ¿quién en todo caso es el responsable de acreditarlo? La parte demandada. Y ahí es donde se activa la carga probatoria del pago respecto al empleador. ¿Has probado que has pagado? No. Entonces yo asumo que no has pagado y por lo tanto te condeno a que cumplas con tu obligación. Entonces, aquí está un aspecto relevante a considerar respecto a las cargas probatorias dinámicas en relación a los deberes de colaboración.
Hablemos ahora de las cargas probatorias dinámicas vinculados a los principios procesales que surgen sobre la base de los deberes de colaboración. Y son tres principios: el principio de cooperación procesal, el principio de buena fe procesal y el principio de disponibilidad probatoria. En el caso del principio de cooperación procesal, se configura en base a un mínimo exigible de colaboración de las partes y terceros para lograr que el proceso cumpla su finalidad, que justifica el funcionamiento de diversos deberes y cargas procesales y que en determinados casos, por su previsión normativa, puede generar una alta intensidad de la colaboración exigida. Un primer dato a destacar acá, que los deberes de colaboración no solo son para las partes, sino para los terceros, como pueden ser testigos y peritos. Un segundo aspecto, que lo que se activa o lo que justifica el funcionamiento del principio de cooperación o lo que activa el principio de cooperación son diversos deberes y cargas procesales. Los deberes son justamente los deberes de colaboración de las partes y las cargas procesales son de las que hemos conversado hace un momento, las cargas procesales dinámicas. Es decir, el principio de cooperación da sustento a que se active el deber de colaboración de las partes y las cargas procesales dinámicas. Y finalmente lo que hay que tener en cuenta acá es que el principio de cooperación se basa en un mínimo exigible, pero si encontramos en la normativa, ya fuera del principio, si encontramos en la normativa alguna disposición que le exige a la parte determinado comportamiento, esto se magnifica, es decir, el deber de colaboración ya no es mínimo, sino que se magnifica, se le exige más. Ese es el caso que acabo de expresar hace un momento de la parte demandada que está obligada a acreditar en el proceso el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como el pago. Luego tenemos el principio de buena fe procesal, que es la exigencia a las partes de un comportamiento leal en el uso de las pretensiones, defensas o recursos o en sus intervenciones. Comportamiento leal. Esto está vinculado al principio de veracidad también. No solo que actúe correctamente en el proceso, sino que no mienta, que diga la verdad. Y luego tenemos el principio de disponibilidad probatoria, que consiste en que corresponde a la parte que posee en exclusiva un medio de prueba idóneo para acreditar un hecho, de tal modo que no sea posible a la otra parte acceder al mismo, aportar dicha prueba al proceso. Es decir, este principio de disponibilidad va más allá del principio de facilitación probatoria. O sea, no solo se trata de que aquella parte que esté en posición de acceder a un medio probatorio lo aporte, sino que aquella parte que tenga el medio probatorio y que haya la imposibilidad de que la otra parte acceda a él, lo aporte al proceso. Y ese es el caso típico del proceso laboral. Ese es el caso típico del proceso laboral, donde quien es el dueño de la prueba es la parte empleadora, no el trabajador. Entonces, ¿qué son los deberes de colaboración de las partes? El deber de colaboración de las partes se conforma en base a los principios de cooperación y buena fe procesal y de disponibilidad probatoria, y consiste en la exigencia a las partes de un comportamiento destinado a proveer utilidad al desenvolvimiento transparente del proceso y a procurar su eficacia. Y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones, como las multas, detención incluso, en casos muy puntuales, condena de costos, o facultar al juez para que extraiga conclusiones en contra de los intereses de la parte infractora de alguna regla de conducta. Entonces aquí ya aterrizamos puntualmente a la importancia de los deberes de colaboración en el proceso. Ya hemos dejado en claro que surgen a partir de principios como el de cooperación, buena fe procesal y disponibilidad probatoria. También estamos dejando en claro que su importancia incide en proveer utilidad al proceso y procurar su eficacia. O sea, el deber de las partes no está orientado a que el proceso se lleve de una manera muy bonita, muy tranquila, sino a lograr la finalidad del proceso, es decir, que haya una solución de un conflicto jurídico planteado al órgano jurisdiccional. Es decir, está orientado también a lograr la eficacia del proceso. Y finalmente, el deber de colaboración no se queda en la nada, tiene sanciones. Tiene sanciones de corte pecuniario como la multa y tiene otra sanción que sí está ligada directamente al resultado del proceso y que es que se extraiga conclusiones en contra de los intereses de la parte infractora de alguna regla de conducta. Hay que destacar acá que la sanción de multa
y lo voy a continuar destacando, es importante su utilización en la medida de procurar que el órgano jurisdiccional logre el respeto y la armonía en el desarrollo del proceso, sobre todo en las audiencias. Pero que la sanción más importante, la sanción fundamental que debe derivarse de la infracción de los deberes de colaboración de las partes específicamente, es que se extraigan conclusiones en contra de sus intereses, pero no cualquier conclusión. Aquí también quiero ser enfático, no cualquier conclusión. No es de que porque la parte demandada infraccionó un deber de colaboración, va a perder el juicio, alguna de las partes, no, sino que podamos, sobre la base de esa infracción del deber de colaboración, identificar un hecho necesitado de prueba sobre lo cual el juez establezca que resulta acreditado en contra de los intereses de la parte que no cumplió con su deber de colaboración. Ojo con eso, quiero ser claro desde este primer momento en ese punto, porque la principal reticencia a decir que el deber de colaboración puede generar esta sanción es decir, no, pues porque incumplió un deber de colaboración va a perder el juicio. No, no va a perder el juicio. En materia probatoria se va a obtener alguna conclusión contraria a sus intereses. Los deberes de colaboración están en el Código Procesal Civil. En alguna ocasión, conversando con una colega en la corte de donde provengo, me decía, los abogados que litigan en el área civil, que también son abogados de empresas, cuestionan mucho a los jueces laborales porque dicen que son muy protectores, son pro trabajador, mucho están procurando beneficiar a los trabajadores. Falso. Falso. No hay juez pro trabajador. Ningún juez laboral es pro trabajador, ninguno. El juez laboral aplica las normas laborales, los principios laborales, la Constitución, las normas internacionales en materia laboral. Eso es lo único que hace. Más bien, en el proceso civil es donde encontramos herramientas muy fuertes que coadyuvan justamente al proceso laboral. En el proceso civil, ya habíamos tenido ese problema con las medidas cautelares, más bien los jueces laborales no aplicaban con la 26636 las medidas cautelares, tenían reticencia a aplicarlas, y en el proceso civil, con el nuevo Código Procesal Civil, había una amplia variedad de medidas cautelares a ser utilizadas en beneficio de la parte que lo solicitaba. Ahora sí, con la nueva ley no hay ningún problema, estamos igual. Igual sucede con los deberes de colaboración, ya están marcados en el proceso civil, o sea, no es creación del proceso laboral, están en el proceso civil. Tenemos el 109, que indica los deberes de colaboración de las partes, el 112, que habla de la temeridad o mala fe, y el 282, importantísimo artículo que los jueces civiles lo tienen pintado, porque no lo utilizan para nada, y está en su norma. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiestan notoriamente en la falta de cooperación para lograr, ojo, la finalidad de los medios probatorios. Y no se queda ahí la norma, dice, o con otras actitudes de obstrucción. Norma procesal civil. Las conclusiones del juez estarán debidamente fundamentadas, lógico, ¿no? Tampoco es cuestión de que identifico una infracción de un deber de colaboración y lo aplico mecánicamente, tengo que justificarlo. Los deberes de colaboración en la nueva Ley Procesal del Trabajo, ya quedó claro que no es creación del proceso laboral, viene del proceso civil. Y tenemos las reglas de conducta en las audiencias. En primer lugar, el artículo 11, en las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta. Colaboración en la labor de impartición de justicia, bien claro lo dice la ley. Y después dice, merece sanción, alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez. Es evidente de que este catálogo es breve. En el desarrollo de la ley y en aplicación también supletorio del Código Procesal Civil podemos encontrar muchos más supuestos. Pero cuando la norma dice merece sanción, no debemos vincularlo solo con la multa. Solo con la multa, debemos vincularlo también con la infracción de los deberes de colaboración que dan lugar a que se aplique la presunción judicial simple de extraer conclusiones en contra de la parte que incumplió o infraccionó el deber de colaboración. Eso nuevamente debemos tenerlo en claro.
Hablando de las multas se imponen por temeridad o mala fe procesal. Es decir, hablamos de las reglas de conducta vinculadas a los deberes de colaboración. La ley ha establecido porque por infracción a los deberes de colaboración se impone multa. Aquí tenemos en la diapositiva algunos de los supuestos, pero quería destacar uno, obstruir la actuación de las pruebas. En la corte de la que provengo se ha registrado una tendencia a utilizar la multa para estos casos con mucha reiterancia. En un principio estábamos complacidos de que los jueces la utilizaran, pero después nos percatamos de que había un pequeño problema, de que lo estaban utilizando la multa solo para sancionar pecuniariamente a la parte que infraccionaba el deber de colaboración, pero no lo utilizaban para aplicar la presunción judicial simple de extraer conclusiones en contra de las partes. Es decir, lo único que estaban logrando es que el Poder Judicial incremente sus ingresos para los gastos operativos, el bono, qué sé yo, pero no un beneficio para el proceso. Entonces, si bien la norma inclusive dice hasta 50 URPs, o sea, es bien dura la norma para esta posibilidad, si bien la norma lo establece, no me parece que sea lo más relevante a utilizar por el juez respecto a los deberes de colaboración. Me parece que la presunción judicial simple es el mecanismo más fuerte en lugar de la multa a ser utilizado. Es evidente de que si la actuación de la parte es totalmente dolosa, arbitraria, que excede los límites tolerables, pues que se le imponga la multa, pues no hay lugar en duda de que eso debe ocurrir. Más bien, la otra situación prevista para la imposición de la multa, que es la infracción de las reglas de audiencia, ese sí, pues, o sea, el juez debe multar en cada circunstancia en que se vulneren las reglas de comportamiento. Seguramente cada juez deberá identificar en el desarrollo de la audiencia la posibilidad de la advertencia, no de la imposición de la multa inmediata, porque la norma alude a aspectos puntuales como la falta de respeto al órgano jurisdiccional, ahí sí debes multar, me parece, de inmediato, a las personas presentes en la audiencia, los agravios hacia la otra parte, interrumpir mientras otro usa la palabra, el uso de los celulares sin autorización, salirse de la audiencia sin justificación, emitir expresiones de aprobación o censura tanto de las partes como del público presente. El juez puede utilizar la advertencia, evidentemente, Por favor, sírvanse no hacer eso, Y si se vuelve a repetir, ya impondrá la multa, Pero en este caso sí nos parece que la multa sí debe ser utilizada con más fortaleza e incidencia que en el primer caso. Otros aspectos importantes en relación a la multa es que las multas por temeridad o mala fe procesal y las impuestas por infracción a las reglas de las audiencias son independientes entre sí. O sea, se puede imponer en forma independiente una multa de la otra. Podrían haber dos multas en una sola actuación o derivadas de una sola actuación. La parte demandada en su intervención al proceso nos indica, gracias, que las multas impuestas a las partes, los abogados y a sus representantes son solidarias entre todos ellos, En el caso de la parte demandante, más bien, no le alcanza la solidaridad, salvo casos de temeridad o mala fe procesal. Los terceros también son pasibles de sanción y la exoneración de la multa solo procede si el proceso concluye por conciliación judicial previo a la emisión de la sentencia de segunda instancia en resolución motivada. Esta norma tiende a reforzar la conciliación, Esta norma justamente es la que le da sentido a la importancia de la conciliación en el proceso. Otros deberes de colaboración en la nueva ley, en la contestación de la demanda, por ejemplo, y en la propia demanda, indicar la finalidad de los medios probatorios. En el caso del artículo 21, que las partes concurran a la audiencia justamente a actuar sus pruebas. En el caso de la declaración de parte, hay que declarar personalmente la parte, pero si se trata de representantes, deben acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso. Es decir, la parte demandada que acude a través de representantes no puede escudarse en el desconocimiento de los hechos relevantes del caso. Ahora sí, los deberes de colaboración de las partes y la presunción judicial simple derivada de la conducta de las partes, que es el artículo 29. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes según la conducta asumida por las partes en el proceso. Y esto es particularmente relevante, dice la ley, cuando la actividad probatoria es obstaculizada.
Miren, o sea, recoge lo mismo que la norma procesal civil. Y luego detalla las circunstancias, entre otras, dice la ley, entre otras, es decir, no asumamos que son las únicas, hay muchas más. No se cumple con exhibicionales, hay negación de existencia de documentación probatoria de actividad, impedimento negativa de acceso al material probatorio, lugares donde se encuentra, y la negativa a declarar o la respuesta evasiva. Pero, les decía, hay muchos más supuestos. ¿Cuál es la consecuencia entonces de la infracción del deber de colaboración? Facultar al juez de resolver en contra de los intereses de las partes que despliegan una conducta procesal oclusiva, específicamente en torno a la actividad probatoria. ¿Qué otros supuestos de infracción de los deberes de colaboración podemos identificar? Además de los previstos en el artículo 29. Ojo que el artículo 29 y hemos dicho que habilita otros supuestos. Dice, entre otros, la falta de consolidación en soporte magnético, es decir, la digitalización de la información documental. La falta de sistematización de los medios de prueba relativa a las remuneraciones, pagos alegados, horas trabajadas, días laborados, horas desplegadas en jornada nocturna, entre otros. Sobre esto, justamente en el Pleno Jurisdiccional de Arequipa, se ha marcado un importante acuerdo. La prueba documental de contenido económico sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales, sea como prueba ofrecida por la propia parte o en relación a la exhibicional ofrecida por la contraparte, se presenta por la parte demandada al contestar la demanda en formato digital y debidamente sistematizada y organizada en carpetas. Formatos PDF y Excel. PDF para la digitalización de la prueba documental y el Excel para la sistematización de la prueba documental. Sobre ello, en ese evento, recordemos, quienes estuvieron presentes, la exposición del doctor Víctor Castillo, quien incidía en resaltar que por qué era importante la sistematización de la prueba. Destacaba que era una constante en los procesos laborales desde el año 1971. Recordemos, con la ley 26636 se mandaba pericias para que el perito sistematice la prueba. Ahora, el perito ya no es órgano de prueba y por lo tanto, ¿quién es el que debe concretizar esa sistematización? La parte que debe probar el pago, pues la parte demandada, ¿no? Así se concretiza el deber de colaboración de las partes. Facilita la manipulación del expediente, ya no tenemos que andar con los famosos tamales o la panca que se reunía en los expedientes, sino un expediente pequeño, ¿no? En mi corte, en Trujillo, todavía siguen siendo grandes, estamos peleando para apretar el acordeón y reducirlo, y más bien en una otra provincia de La Libertad, como es Ascope, ahí sí encontramos expedientes así, a pesar de que hay amplísima documentación de las empresas agroindustriales que litigan, porque lo presentan en formato digital y además presentan la sistematización. Facilita la actuación probatoria, la intervención de las partes en relación a la prueba. Optimiza la función del perito, porque el perito que colabora con el órgano jurisdiccional va a tener a la vista la digitalización y la sistematización y en coordinación con el juez podrá efectuar algún tipo de apoyo para los efectos de una sentencia de contenido económico. Eso en general era lo que habíamos conversado en ese pleno jurisdiccional. Saliendo un poquito al margen del tema, quería destacar de que el juez no está solo en esa labor, sino que para eso tenemos el módulo corporativo laboral y específicamente el área de apoyo a las causas, quien debe colaborar con el juez, sobre todo, y ahora sí vinculándonos al tema, con la posibilidad de la imposición de multa y con la verificación de los deberes de colaboración. Por ejemplo, cuando no se realizan audiencias por inasistencia de las partes y al solicitar la reprogramación no justifican las razones de su inconcurrencia. Entonces darán cuenta al juez para la imposición de la multa respectiva. Y también para verificar si la prueba ha sido presentada correctamente, es decir, digitalizada y sistematizada, para que el juez tome las previdencias del caso en la audiencia. Hay más supuestos que constituyen una infracción al deber de colaboración. La falta de preparación de los abogados en técnicas de litigación oral, cuando el abogado llega perdido a la audiencia y no sabe cómo desempeñarse. Eso es una falta de colaboración. La falta de conocimiento de los abogados de los hechos significativos sobre los que deben preguntar para los interrogatorios. La falta de conocimiento de los medios de prueba. Presenta un montón de pruebas y dice, señor juez, ahí está la prueba. No, pero ¿cómo se sustenta, cómo se acredita, cómo sé de lo que está en esa prueba
refleja lo que usted está alegando. Bueno, el contador me lo ha alcanzado así, usted revísela. No, pues, eso es una infracción a los deberes de colaboración. Hay que referirnos al acuerdo sobre el tema 1 del cuarto pleno jurisdiccional. Gracias. Supremo. Dice lo siguiente: en el proceso ordinario laboral el juez tiene el deber de actuar los medios probatorios documentales que hayan sido ofrecidos por el demandado oportunamente de acuerdo con el artículo 21 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, sin que se pueda imponer al demandado como consecuencia de su ausencia a la audiencia de juzgamiento ninguna carga procesal que no esté predeterminada expresamente por la ley. Sobre este pleno hay que tener en cuenta lo siguiente: que el deber de actuar los medios probatorios documentales por el juez implica promover su actuación en la audiencia de juzgamiento con la parte concurrente a la audiencia, que es la parte demandante. El juez no puede actuar la prueba documental por la parte demandada porque jamás podría decir lo que la demandada piensa sobre su medio probatorio. Lo único que tendrá será su contestación de demanda y la finalidad del medio probatorio. Nada más. ¿Qué más puede hacer el juez respecto a la prueba de la parte demandada? Aclaro. Si presentó una carta de preaviso y de despido muy precisa y muy puntual, podrá leerla y verificar la información en relación a los hechos que alega el demandado sobre la no configuración de la falta grave. O presenta una boleta de pago en la que aparece el pago de la gratificación respecto de un concepto específicamente identificado en la demanda como adeudado. Eso sí puede hacer el juez. Pero ¿y si le presentan montañas de documentos y la parte dice que ha cumplido con su obligación, que el juez tiene que ponerse en audiencia a buscarlos? ¿Dónde estará ese pago? Peor aún, si lo que están discutiéndose es un reintegro de beneficios sociales, en los cuales lo que se discute es la base de cálculo. Será el juez el que se ponga a identificar los conceptos que mes a mes se han venido abonando por la demandada y diga, este es remunerativo, este no es remunerativo. Eso tiene que ponerse a hacer el juez en una audiencia. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Promueve el juez la actuación de la prueba de la demandada no concurrente. ¿Con quién? Con la única parte asistente. Se deja en claro que se trata de la prueba oportunamente ofrecida y admitida. No es cualquier prueba, tiene que haber sido oportunamente aportada al proceso con la contestación de la demanda, se entiende, y admitida. No imposición a la parte demandada por su inasistencia de cargas procesales no previstas expresamente por la ley. Ojo, cargas procesales, dice la Corte Suprema. Cargas procesales. Diferencia entre deberes y cargas procesales. Las cargas procesales vienen a ser una exigencia a la parte que de no cumplirla, aun cuando ella determina si lo cumple o no, le va a generar una situación negativa a la propia parte por su incumplimiento a cumplir con su carga. Las cargas probatorias, por ejemplo. En cambio, los deberes son una exigencia, una imposición vinculada a la finalidad del proceso y que están referidas al órgano jurisdiccional, es decir, a colaborar con el órgano jurisdiccional para que pueda resolver el proceso. No se ha referido a deberes, se ha referido a cargas procesales. Pero en todo caso, si vamos a identificar supuestos previstos en la ley a los que la Corte Suprema se refiere, dice: ninguna carga procesal que no esté predeterminada expresamente por la ley. Las cargas procesales están en la ley y los deberes de colaboración están en la ley. La presunción judicial simple prevista en el artículo 29 de la nueva ley y las cargas probatorias dinámicas también están previstas en la nueva ley. Entonces, no hay ningún obstáculo para utilizar las cargas probatorias dinámicas o la presunción judicial simple prevista en el artículo 29, porque están previstas en la ley. Sobre la importancia y la intervención de las partes en audiencia de juzgamiento para la actuación de la prueba documental, hay que tener en cuenta que el nuevo modelo procesal descansa en el desahogo oral del material probatorio, lo que supone una serie de condiciones y presupuestos para la eficacia de tal actividad. ¿Qué implica eso? Que las partes, en principio, deben concurrir a la audiencia, deben intervenir en la audiencia, deben realizar sus defensas. ¿Qué implica la oralización? La oralización no es ir a leer la prueba o ir a narrar la prueba, documental en particular. La oralización implica la explicación, aclaración, contextualización, detalle, defensa, contradictorio, debate probatorio y finalmente, ojo con esto, la conclusión que haga la parte del hecho necesitado de prueba acreditado.
Recuerden que en la audiencia el juez primero identifica los hechos no necesitados de actuación probatoria y se queda para probar o para actuar en audiencia con los hechos necesitados de actuación probatoria. Entonces, la actuación probatoria, ¿para qué es? Justamente para que la parte logre demostrar que un hecho necesitado de actuación probatoria está probado, valga la redundancia, con alguna de las pruebas actuadas en la audiencia. Estoy ya llegando a mi tiempo, ¿no? El tema en realidad es amplísimo, me voy a quedar con las conclusiones ya directamente. Una primera es que en el caso de la multa su aplicación debe estar más asociada a la infracción de reglas de conducta en las audiencias o inconductas en el desarrollo del proceso, mientras que la presunción simple debe ser el mecanismo sancionatorio idóneo y eficaz para el caso de la infracción de los deberes de colaboración. La infracción al deber de colaboración procesal no debe dejar espacio a la impunidad de la parte que lo lesiona. Por el contrario, debe merecer como consecuencia, castigar ese proceder doloso o negligente. Tal sanción tiene previsión normativa y no es otra que resolver y decidir la controversia en contra de sus intereses. Vuelvo a precisar, en materia probatoria, extraer conclusiones en su contra sobre los hechos necesitados de prueba, sin que ello implique claudicar al deber de impartir justicia o a transgredir el principio de veracidad. Les agradezco mucho su atención.